Bien, esta fuente dependiente de voltaje, la diferencia que hay con la fuente de voltaje independiente es que mientras nosotros no conozcamos el valor de la variable, no podemos saber cuánto vale esa fuente. De ahí del nombre de que es fuente de voltaje dependiente. De corriente directa, sus unidades van a seguir siendo los voltios, siempre siguen siendo voltios. Y siempre lo representamos por una B. Estas fuentes básicamente sirven solo para cuestiones electrónicas. Esa es una autoalimentación por parte del circuito. Generalmente en circuitos, perdón, en aparatos electrónicos, esto es porque nos sirve que una unidad un sector de cierta unidad va a trabajar solamente si otra trabaja. ¿Cómo explicarles esto? Por ejemplo, en un televisor, nosotros tenemos 5 señales, 5 sectores básicos ahí, 4. Tenemos lo que es el sector de audio, lo que es el sector de video, lo que es la fuente de alimentación y lo que es la recepción de señal. Son 4 unidades básicas dentro del aparatito. Pero nosotros podemos tener el televisor que tenga audio, pero que no tenga video. Entonces, aunque el audio está funcionando, nosotros no estamos viendo el tele. No estamos viendo la imagen, perdón. O al contrario, tenemos imagen, pero no tenemos audio. Otra cuestión, que el televisor ni siquiera enciende. Entonces, ya cuando el televisor ni siquiera enciende, un técnico lo que hace es irse directamente al área de la fuente de alimentación. Ahí es donde él tiene que trabajar. Si solo tenemos problemas con el audio, entonces solo se va al área de audio. No tiene por qué estar molestando, trasteando las demás áreas. Si el televisor enciende, pero nosotros no tenemos imagen ni sonido, entonces es la unidad de recepción de señal. Entonces, en algunos aparatitos electrónicos, estas fuentes trabajan si alguna área trabaja. Por ejemplo, él está detectando que la recepción de señal es correcta, entonces alimenta una parte para que ya me dé imagen, por decirles algo. Para eso sirven algunas de estas fuentes. Estas fuentes, pues definitivamente, al igual que les digo que la de la corriente, dudo mucho que en algún momento de su vida lo miren. Les digo que yo ya tengo más de 10, 15 años, creo que no miro una. Peor para que vean una de estas cuando no tienen nada que ver con electrónica. Pero su comportamiento sigue siendo igual. Cuando nosotros ya en los circuitos miremos que la simbología es de este tipo, entonces ya sabemos que esa es una fuente dependiente. Automáticamente, al ver esa simbología, ya sabemos que es dependiente. La otra es la fuente dependiente, nada más que de corriente. Siempre es lo mismo, K una constante, X una variable que puede ser voltaje o corriente.
siempre tus unidades siguen siendo amperios. Y siempre ella va a depender de un voltaje o una corriente dentro del circuito. Y mientras no conozcamos esa variable de la que depende, pues no vamos a poder saber cuál es el valor de la fuente. Primero tenemos que analizar el circuito para poder conocer el valor de la fuente. De nuevo, insisto, recuerden que nosotros no nos vamos a ver a meter en el problema de diseño, porque diseñar no es absolutamente fácil. Nosotros lo que vamos a ver son los conceptos y cómo es que se maneja eso. En los circuitos que hagamos van a ver que yo me los invento aquí en la pizarra. Por lo tanto, no es diseño. Lo más seguro es que cualquier babosada de esas que yo me invente aquí en la pizarra, lo voy a montar a un laboratorio y eso no funciona, no trabaja. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no diseñé. Lo que hice fue un montón de rayas y metí un montón de papadas donde yo quise, donde a mí se me ocurrió. Entonces, antes de continuar con esto de la simbología, a las fuentes, ya sean fuentes de voltaje o de corriente, dependientes o independientes, se les conoce con el nombre de elementos activos. Elementos activos porque ellos entregan energía. Y ojo, aclaremos, ellos entregan energía, no generan. Ellos no están generando energía. Recuerden que estas fuentes que les digo, por el ejemplo más claro, son las baterías de los carros, que cuando se nos descargan, así que decimos utilizamos ese término, pues las llevamos a cargar otra vez. Ellos acumulan energía. Con el paso del tiempo se descargan. Ahora hay unas baterías de esas que utilizamos normalmente que tienen cargadores. Es AA, AAA. Hay un cargador para volverlas a alimentar. Porque hay un tiempo en que de igual manera les digo, el material del que están construidos se degrada y pues la batería se desecha. Simple y sencillamente se desecha. Uno de los grandes contaminadores del medio ambiente son las baterías, porque ese es un material increíblemente malo. Incluso para el ser humano es malo. Y acumulado de esa manera, como lo acumulamos en las baterías, pues daña mucho el medio ambiente. Entonces, estas fuentes, recuerde, se conocen con el nombre de elementos activos porque ellos entregan energía. Y ojo de nuevo, ellos entregan energía, no generan energía. Su potencia, cuando nosotros calculemos cuál es la potencia que esas fuentes están entregando, siempre nos va a resultar que son negativas. Pero de nuevo, aquí el signo positivo y negativo no se puede ver así nomás como siempre lo hemos visto. Aquí el negativo lo que indica es que ese elemento está entregando energía. No que la potencia sea negativa en realidad, sino que lo que dice es que está cediendo energía. No que sea negativa realmente. No es lo mismo entregar energía que consumir energía. Entonces, antes de seguir con esto, vamos a aclarar muy bien una cosita aquí para que no se vayan a confundir. Porque cuando ya empezamos a plantear los sistemas de ecuaciones, algunos cometen un grave error. Por ejemplo, nosotros podemos tener una fuente aquí de voltaje que valga 3 veces una corriente visual. La unidad de la corriente, ¿cuál es? Amperios. Correcto, ingeniero. Amperios. La unidad del voltaje. Voltios. Voltios, correcto. Entonces, fíjense bien, por favor. No se van a equivocar porque cuando están planteando en los sistemas de ecuaciones, cometen ese grave error que les voy a decir.
Aquí mi fuente de voltaje vale 3 veces I sub A. I sub A, por ejemplo, pónganle, nosotros encontramos que vale 1 amperio. La corriente I sub A vale 1 amperio. Pero mi fuente de voltaje vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale, chavos? 3 ¿3 qué? voltios. Correcto. 3 voltios. ¿Por qué? Porque ella es fuente de voltaje. Aunque dependa de amperios de una corriente, sus unidades siguen siendo voltios. Hay que tomarlo como que son corrientes, como que son amperios. Porque cuando miremos mallas vamos a decir sumatoria de voltaje, o cuando miremos nodos vamos a decir sumatoria de corrientes. Entonces cuidadito con equivocarse con eso. Lo mismo pasa con una fuente de corriente. Si ella fuese 2 veces B sub X y B sub X vale 6 voltios, mi fuente de voltaje, perdón, de corriente va a valer 12 amperios. O al contrario, si yo aquí digo 2 veces sí y vale tanto, son tantos amperios, como es fuente de corriente, 2 por tanto, tantos amperios. Ojo con eso porque hay muchos que cometen ese grave error. Eso es todo lo de simbología. Recuerden, en la primera unidad lo que vamos a ver son fuentes, cualquiera de las 4 tipos que vimos, y la resistencia nada más. El inductor y el capacitor lo vamos a dejar para la segunda unidad, pero ahorita en la ley de Ohm vamos a tratar de ¿cómo se llama? De analizarlas un poquito más. Permítanme, voy a mojar este trapito para borrar. Ingeniero, Diga. pregunta Cristian si lo puede dejar entrar, que se lo sacó de la sala, dice. Yo lo saqué. No, o sea, la computadora lo sacó de la sala. Y ya lo había visto que Le, estaba. le acaba de responder, es más. Ajá. Sí, no, ya le di, gracias. Ya lo había visto que había entrado. Bien. La ley de Ohm. Les dije que era el principio básico para lo que nosotros vamos a hacer aquí. Ya eléctrico, todo lo que nosotros vemos en la vida tiene que comenzar por la física y la matemática para después aplicarlo en el diario vivir de nosotros, encontrarle una funcionalidad a eso. Recuerden que todo lo de electricidad, bueno, cuando llevaron física 200, ahí les empezaron a enseñar lo que eran cargas puntuales para poder definir un voltaje y lo que eran los electrones, que es la corriente. La corriente es un flujo de electrones. Entonces, todo eso de física
y matemática lo aplicamos y ya podemos nosotros aplicarlo a alguna cuestión para que sea funcional para nosotros. Pues la ley de Ohm en las resistencias, cuando ya se determinó que podíamos construir esas cuestiones, siempre que se le aplica un voltaje a un elemento resistivo, va a fluir a través de ella una corriente. Y siempre, recuerden, en la práctica, la realidad es que siempre la corriente circula a través del signo positivo. Entra por el signo positivo del voltaje aplicado a una resistencia en la práctica. Pero aquí nosotros, en la teoría, nosotros no sabemos, cuando tenemos los circuitos, no sabemos dónde es más ni dónde es menos. Entonces nosotros vamos a asignar polaridades a los voltajes y vamos a asignar direcciones de corriente. Entonces es posible que en esa asignación que nosotros andemos dando, pongamos que una corriente entra por menos. Pero eso ya lo vamos a ver cuando ya estemos con los circuitos. Siempre, en la práctica, cuando nosotros le aplicamos voltaje a un elemento resistivo, la corriente entra por el signo positivo del voltaje. Y eso va a provocar que el voltaje lo definamos como R por I. Esa es la ley de Ohm en una resistencia. Voltaje igual a R por I. Imagínense que en la misma resistencia, pero que como nosotros les digo, en la realidad realmente nosotros no sabemos hacia dónde va la corriente ni cuál es la polaridad del voltaje, entonces nosotros asignamos la corriente en este sentido. Entonces el voltaje en este sentido sería menos R por I. O sea que vamos a definir el voltaje como el producto de R por I dependiendo de por dónde entra la corriente. Así lo vamos a hacer y después nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si un voltaje o una corriente nos resultan negativos, de nuevo, ese negativo no lo podemos ver así como normalmente nosotros vemos, por ejemplo, en el dinero, que nosotros, un signo positivo en el dinero, significa pues que tenemos dinero, que hay pisto, pero que el signo negativo en el dinero significa que más bien estamos debiendo, no que tenemos dinero. Es el significado que nosotros le damos al signo menos. En electricidad, un voltaje de menos 2 voltios, por decirlo así, solo significa que la polaridad que nosotros establecimos es al revés. No es más aquí ni menos aquí, sino que sería menos aquí y más acá. Lo mismo ocurre con una corriente. Si la corriente aquí me da menos 1 amperio, lo que me está diciendo ese negativo es que su dirección no es hacia acá, sino que al inverso. Pero ya en los circuitos, cuando ya estemos viendo circuitos, nosotros al negativo o a las direcciones establecidas no le hacemos nada. Lo único que queremos es saber que esos signos me están diciendo que la polaridad o la dirección es inversa, si es negativo. Si es positivo, lo que establecimos es correcto y ya. Pegamos, nada más que pegamos, que solo hay 2 posibilidades. O que lo establezcamos bien o lo establezcamos mal. Eso con la ley de Ohm para una resistencia. Aquí establecimos el voltaje para una resistencia, pero ahí en la misma ley de Ohm vamos a definir el voltaje para un inductor y un capacitor. De igual manera, aquí tenemos un inductor. Cuando nosotros le aplicamos un voltaje,
inmediatamente circula una corriente. Más adelantito vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre voltaje, cuál es la diferencia entre corriente, la diferencia entre potencia. Ejemplo, nosotros, desde ahorita para ir aclarando, nosotros solemos hablar de voltaje. ¿Por qué solemos hablar de voltaje? Porque la N eso es lo que nos da. Nosotros en las paredes, cuando están los tomacorrientes ahí lo que hay es voltaje. Nada más. La N lo que nos da es voltaje. Generalmente en nuestros hogares lo que se da es 110 y 220. No significa que eso es lo único que hay. En la industria puede existir voltaje de 380, 440, 760, incluso voltajes especiales que algunas empresas lo piden. Por ejemplo, las bananeras, aquí en nuestro país, en lugar de pedir 220, ellos compran transformadores que en lugar de entregar 220 voltios, ellos entregan 280 voltios. ¿Por qué hacen esto ellos? Porque en todas las bananeras, que es inmenso, todos esos campos, mucha de la gente que vivió ahí en sus tiempos, allá cuando ellos vinieron acá, nunca vendieron. Entonces ellos quedaron dentro de los campos bananeros. Cuando ya ellos empezaron a poner energía por todos lados para las bandas transportadoras o para iluminación, hubo mucha gente que le empezó a robar energía. Porque fácilmente podían ir a conectarse al tendido eléctrico y llevar energía hacia sus hogares. Entonces, para evitarse ellos que les robaran energía, entonces lo que hicieron fue conseguir un voltaje más alto. Le pusieron 280. Y todo lo que aquellas personas conectaran ahí, pues se les iba a quemar. Porque los aparatitos que nosotros compramos por todos lados son 220 y 110. Ya con 280, todo lo que conectaran ahí se les quemaba. Entonces, esa fue una de las formas en que ellos consiguieron evadir el robo de energía. Son voltajes especiales, además de que en mi caso, para la segunda unidad, yo no trabajo ni con 110 ni con 220, a veces trabajo 110, 220, 380, 440, pero yo trabajo con el voltaje que a mí se me ocurra. Eso para evitar de que anden queriendo pegar, adivinando a ver qué voltaje es el que hay. Ojo con eso. Nosotros lo que tenemos en la casa es voltaje. Hasta que nosotros conectamos un aparato, el aparato va a comenzar a trabajar. Entonces el aparato consume energía. Para que el aparato consuma energía, necesita que haya una corriente. La corriente aparece hasta que el aparato comienza a trabajar. Eso es lo que normalmente decimos. Pero todos los aparatos tienen esa fuente que les digo, la fuente de poder, que es lo que alimenta así al aparato internamente. Les digo que todo aparato se alimenta, todo aparato, absolutamente todo aparato en el mundo se alimenta con 110 o 220 o lo que sea el voltaje que se tenga, pero internamente trabajan con corriente directa, porque los dispositivos de los que están constituidos trabajan con corriente directa. Entonces, ellos trabajan con corriente directa, entonces lo que hace esa fuente de poder dentro de cada aparatito es que recibe el 110, lo reduce a un voltaje más pequeño, por hablar de 110. Vamos a poner que lo reduce de 110 a 25 voltios, en alterna, que les digo que se produce senoidalmente, entonces a veces positivo, a veces negativo. Una vez que lo reduce, lo convierte en corriente directa, que corriente directa, dijimos, tiene una sola polaridad. Entonces ahí hay una serie de dispositivos que convierten la energía de corriente alterna en energía de corriente directa. Y después cuando va pasando a través de todos los diferentes dispositivos que hay en el circuito, también lo reduce.
Porque hay aparatitos que trabajan con 9, 3, 12, lo que sea, 7 voltios, a veces positivo, a veces negativo. Entonces ella lo va reduciendo. Entonces, ojo con eso. Voltaje, siempre hay en la pared de voltaje, siempre hay 110, 220, incluso ustedes miran los tomas que no están siendo utilizados, pero que ustedes van y conectan algo ahí, ya puede trabajar el aparato. Lo que hay es voltaje, no hay corriente. La corriente fluye hasta que un aparato es conectado y fluye en grandes cantidades cuando el aparato no solamente está conectado, sino que también está trabajando. Porque al trabajar hay consumo de energía y consumo de energía es necesario que aparezca una corriente. La corriente son flujos de electrones. Eso es meramente físico. Es igual en el inductor. Esa capacidad de aplicarle un voltaje al elemento. Entonces, como el elemento va a empezar a trabajar porque ya se le aplicó un voltaje, va a circular una corriente a través de él. Entonces, eso provoca que nosotros pongamos que aquí es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ya no es como la ley de Ohm en una resistencia que era una expresión completamente lineal. Voltaje igual a R por I. Una cuestión lineal. Aquí no, ya interviene una derivada porque hablábamos de que estos elementos, su comportamiento es más complicado porque tienen la capacidad de almacenar energía y descargar esa energía con el paso del tiempo. La almacenan con el paso del tiempo y la descargan con el paso del tiempo. Pues por eso es que el voltaje se expresa como L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pero nosotros cuando llevamos cálculo 1, vimos que la derivada, podríamos tener la derivada enésima de una variable y que derivar esa cuestión iba a ser complejo dependiendo de la ecuación que nosotros tuviéramos para la variable. Si esa ecuación de I era larga y compleja, pues esa derivada se iba a volver increíblemente compleja también. Pero en ecuaciones diferenciales nos enseñaron que pasarlo a la transformada de Laplace, pues se volvía un poquito más fácil trabajarlo, pero en nosotros ya teníamos que agregar esta cuestión del IDS. L por S de IDS más L por I inicial. Esta S que nosotros tenemos aquí solo era en términos matemáticos, meramente matemáticos. Solo era para que nosotros nos diéramos cuenta que estábamos trabajando, decíamos, en el dominio de Laplace. Le quitamos esa S, solo porque a nosotros lo que nos interesa es la parte eléctrica. Pero sabemos que ya pasamos a Laplace. Porque aquí está el S, siempre nos quedó el S ahí, sabemos que estamos trabajando en el dominio de Laplace. Entonces, esta cuestión que tenemos aquí de L por I de 0 era una condición inicial. Nos decían con una condición inicial de tanto, incluso este 0 nos decían en 0 negativo o en 0 positivo, que era antes del 0 o después del 0, porque era trabajar en el tiempo. Entonces, para nosotros el tiempo lo podríamos describir 0 antes de estar conectado o 0 después de estar conectado. Ahí dependía. Para nosotros, aquí en la clase, vamos a decir que esta condición inicial vale 0. Ya estamos usando términos matemáticos, pero pasémoslos a eléctricos y veamos qué es lo que está sucediendo. Si estamos hablando de un aparato y estamos diciendo que su condición inicial, su corriente I, vale 0, ¿qué es lo que estamos diciendo realmente?
Ya tenemos que irlo aplicando acá para ir viendo cuál es el comportamiento. Que no está conectado el aparato. ¿Cómo, mija? Que no está conectado el aparato. Que no está conectado. Más específicamente, correcto, más específicamente, podemos decir que jamás fluyó corriente a través del aparato. Porque recuerden que el aparato podemos decir que está conectado, porque hay voltaje ahí, está conectado, pero que jamás fue encendido o que jamás trabajó, pues. Si no trabaja, quiere decir que no hay consumo de energía. Si no hay consumo de energía, quiere decir que no hay flujo de corriente.